15 secretos impactantes de la industria petrolera que debes conocer ahora. ¿Sabías que la industria petrolera, esa que llena nuestros tanques y mueve el mundo, esconde secretos que impactan directamente tu vida y el futuro del planeta? Prepárate para una inmersión profunda en el lado oscuro del oro negro. La industria petrolera, sin rodeos, es uno de los mayores contaminantes del planeta. No se trata solo de derrames espectaculares, sino de la constante emisión de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos gases, al combinarse con el agua en la atmósfera, crean la lluvia ácida, un flagelo que destruye ecosistemas y daña la salud humana. El petróleo, al quemarse, libera enormes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Este fenómeno, predicho por el científico Svante Arrhenius a principios del siglo XX, es la base del calentamiento global y el cambio climático que amenaza nuestro futuro. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el planeta por la comodidad del presente? Vladimir Putin, figura omnipresente en la política global, también está profundamente ligado a la industria del petróleo y el gas natural. Aunque su fortuna oficial es un misterio, se especula que posee participaciones significativas en empresas clave del sector energético ruso. Algunos analistas sugieren que Putin podría ser el hombre más rico del mundo, controlando vastas reservas de petróleo y gas a través de complejas estructuras financieras. ¿Es el poder político y económico del petróleo una amenaza para la transparencia y la democracia? Las compañías petroleras intentan convencernos de lo contrario, pero la realidad es innegable. El petróleo es un recurso finito. Cada año, consumimos miles de millones de toneladas de combustibles fósiles, agotando las reservas a un ritmo alarmante. Según Cambridge Energy Research Associates, aún quedan billones de barriles de petróleo por explotar, pero se prevé que alcancemos el pico del petróleo a mediados del siglo XXI. Este punto crítico marcará el inicio de una crisis energética global, con precios disparados, conflictos por los recursos y la necesidad urgente de buscar alternativas sostenibles. ¿Estamos preparados para un mundo sin petróleo? La explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010 fue una catástrofe ambiental de proporciones épicas. El derrame de millones de galones de petróleo en el Golfo de México causó daños irreparables a la vida marina y a las comunidades costeras. British Petroleum, BP, la empresa responsable, fue declarada culpable de negligencia grave y obligada a pagar una multa multimillonaria. Sin embargo, ¿es suficiente una compensación económica para reparar el daño causado a un ecosistema tan valioso? ¿Quién se responsabiliza por las consecuencias a largo plazo de este desastre? Charles Koch, uno de los hombres más ricos del mundo, ha construido su fortuna en la industria del petróleo y la química. A través de su empresa, Koch Industries, ejerce una influencia considerable en la política estadounidense, financiando grupos de presión y campañas que promueven sus intereses. Koch es un ferviente defensor del libre mercado y se opone a las regulaciones ambientales que limitan la actividad de la industria petrolera. ¿Es legítimo que un magnate del petróleo tenga tanto poder para influir en las políticas que afectan al medio ambiente y al futuro del planeta? Las gasolineras suelen advertir sobre el uso de teléfonos móviles, pero la realidad es que no hay evidencia científica que demuestre que causen explosiones. Este mito, alimentado por leyendas urbanas, sirve para desviar la atención de los verdaderos riesgos en las gasolineras. El peligro real es la electricidad estática, que puede generar chispas capaces de encender los vapores de la gasolina. Aunque los incendios por estática son raros, es importante tomar precauciones para evitar accidentes. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar por información falsa y mitos urbanos? El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska, un ecosistema único y hogar de especies emblemáticas como el oso polar y el caribú, está amenazado por la explotación petrolera. El gobierno estadounidense ha aprobado la perforación en esta área protegida, ignorando las advertencias de científicos y ambientalistas. La extracción de petróleo en Alaska no solo destruirá el hábitat de la fauna silvestre, sino que también contribuirá al cambio climático y aumentará el riesgo de derrames.
¿Estamos dispuestos a sacrificar uno de los últimos santuarios naturales del planeta por unos pocos barriles de petróleo? La invasión de Irak en 2003, liderada por Estados Unidos, es uno de los conflictos más controvertidos de la historia reciente. Muchos analistas sostienen que la guerra fue motivada por el control de las vastas reservas de petróleo iraquíes. Aunque los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido negaron que el petróleo fuera el principal objetivo de la guerra, documentos filtrados y declaraciones de funcionarios revelan que el acceso al petróleo iraquí era una preocupación importante. ¿Es el petróleo una maldición que alimenta la guerra y la inestabilidad en el mundo? Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, atraviesa una profunda crisis económica y social. La mala gestión, la corrupción y la caída de los precios del petróleo han sumido al país en la pobreza y la inestabilidad. A pesar de su riqueza petrolera, Venezuela no ha logrado diversificar su economía ni garantizar el bienestar de su población. ¿Es el petróleo una bendición o una maldición para los países que lo poseen? ¿Cómo evitar la enfermedad holandesa y garantizar un desarrollo sostenible? Saudi Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, es la empresa más rentable del mundo, con una valoración estimada en billones de dólares. Aramco controla una parte significativa de las reservas mundiales de petróleo y ejerce una gran influencia en los mercados energéticos. La opacidad de Aramco y su estrecha relación con la familia real saudí generan interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la industria petrolera. ¿Quién controla realmente el poder del petróleo? ¿Cómo garantizar que se utilice en beneficio de la humanidad y no solo de unos pocos? El precio del barril de petróleo es un indicador clave que afecta a todos los aspectos de nuestra vida, desde el precio de la gasolina hasta el costo de los alimentos y los productos manufacturados. Las fluctuaciones en el precio del petróleo pueden tener un impacto significativo en la economía global. Cuando el precio del petróleo sube, los hogares tienen menos dinero para gastar en otras cosas y las empresas enfrentan mayores costos de producción. ¿Cómo podemos reducir nuestra dependencia del petróleo y protegernos de las fluctuaciones en los precios de la energía? Las telas sintéticas como el nylon y el poliéster, omnipresentes en la industria de la moda, se fabrican a partir de productos derivados del petróleo. Estas telas son baratas y duraderas, pero también son altamente contaminantes y no biodegradables. La producción de telas sintéticas consume grandes cantidades de energía y libera gases de efecto invernadero. Además, la ropa sintética libera microplásticos al lavarse, contaminando los océanos y afectando la vida marina. ¿Es posible una moda sostenible que no dependa del petróleo? Los biocombustibles, producidos a partir de plantas o residuos orgánicos, se presentan como una alternativa más limpia al petróleo. Sin embargo, la producción de biocombustibles también tiene sus desafíos y puede tener impactos negativos en el medio ambiente. La expansión de los cultivos para biocombustibles puede desplazar la producción de alimentos, aumentar la deforestación y consumir grandes cantidades de agua y fertilizantes. ¿Son los biocombustibles una solución real o una distracción que nos impide abordar el problema de fondo? Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo, superando a países con poblaciones mucho mayores como China e India. El alto consumo de petróleo en Estados Unidos se debe a su dependencia del automóvil, su estilo de vida consumista y su industria intensiva en energía. Reducir el consumo de petróleo en Estados Unidos es fundamental para combatir el cambio climático y garantizar la seguridad energética. ¿Cómo podemos promover un estilo de vida más sostenible y reducir nuestra huella de carbono? Los trabajadores de la industria petrolera suelen recibir salarios elevados, pero también enfrentan condiciones de trabajo peligrosas y riesgos para su salud. La industria petrolera es conocida por su alta tasa de accidentes y enfermedades laborales. Además, la dependencia de las comunidades locales de la industria petrolera las hace vulnerables a las fluctuaciones en los precios del petróleo y a los cierres de empresas. ¿Cómo podemos garantizar condiciones de trabajo seguras y justas para los trabajadores petroleros y promover la diversificación económica en las comunidades dependientes del petróleo?
En el siglo XIX, la gasolina era un subproducto inútil de la producción de queroseno, utilizado para la iluminación. Las refinerías simplemente desechaban la gasolina, sin imaginar que se convertiría en el combustible que mueve el mundo. Esta anécdota nos recuerda cómo nuestras necesidades y tecnologías evolucionan con el tiempo. Hoy, debemos buscar alternativas al petróleo para construir un futuro más sostenible y equitativo. ¿Qué inventos y descubrimientos nos permitirán superar nuestra dependencia del oro negro? Lujeros. Ahora que conoces los secretos de la industria petrolera, es hora de actuar. Únete a la revolución energética. Investiga, profundiza en las energías renovables y las alternativas sostenibles al petróleo. Reduce, disminuye tu consumo de combustibles fósiles utilizando el transporte público, la bicicleta o caminando. Exige, pide a tus representantes políticos que promuevan políticas energéticas sostenibles y regulen la industria petrolera. Comparte, difunde este mensaje y conciencia a tus amigos, familiares y redes sociales. El futuro del planeta está en nuestras manos. No esperes más, actúa ahora.